Continuamos con todos ustedes en Más de Uno, Safor Bairina. Como les decíamos al inicio del programa, hoy queremos hablar de un gran inventor. Nos referimos a Julio Cervera Baviera. Y es que en 1901 Cervera recibió el encargo de instalar la primera línea española de comunicaciones inalámbricas entre Ceuta y Tarifa, empleando tecnología de su invención registrada en España al año siguiente bajo patente. En 1902 será nombrado director técnico de la Sociedad Anónima de Telegrafía y Telefonía sin Hilos, con el propósito de establecer una transmisión entre Javia y la isla de Ibiza. Logró establecer, la verdad, es que una de las primeras comunicaciones radiofónicas. Por eso les decíamos que esta entrevista nos iba a servir para conmemorar ese Día de la Radio que se celebró este pasado sábado. Junto a Quino Peñalver, colegiado del COGIT, vamos a recordar su figura y todo lo que aportó a nuestro mundo radiofónico para que así no quede en el olvido. Quino, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenos días. Un orgullo absoluto. Quino, siempre es un placer hablar contigo y sobre todo el compartir una de las pasiones, ¿no? Porque el mundo radiofónico pienso que nos apasiona a los dos. Efectivamente. Mira, yo tengo doble orgullo. Por un lado, ahora mismo estamos hablando, o sea, yo estoy ahora mismo ubicado en la ciudad de Segorbe, que es la ciudad donde nació el segorbino Julio Cervera, quien fue comandante y jefe de ingenieros militares dentro del cuerpo de ingenieros militares del ejército español. Por otro lado, yo comparto la pasión de Cervera, evidentemente con 200 años después, dado que soy ingeniero de telecomunicaciones, estudié en la Escuela Politécnica de Gandía, y la pasión por las telecomunicaciones, pues bueno, casi que viene heredada. Pero es que además Julio Cervera tuvo, entre otros inventos, fue precursor o supo entrever la importancia de la telegrafía sin hilos y sobre todo de la fonía. Pero ya supo entrever aparatos como el telequino, el aparato que hoy conoceríamos o que sería precursor del mando a distancia, mediante el cual, sin hilos, se pueden activar motores o dispositivos. Y claro, llamándome Quino y estando en la ciudad de Segorbe, que es donde él ha nacido, pues eso estaba obligado. Entonces sí que es verdad que ese doble orgullo, ¿no? Y sobre todo por toda la historia que hay detrás de grandes inventores como Julio Cervera. Y pienso, Quino, que es muy importante no dejarlos que caigan en el olvido, sino es nuestro deber recordar la figura de este hombre, como decíamos, que logró establecer esa primera comunicación radiofónica. Pienso que es magnífico. Háblanos de él. Pues mira, efectivamente, ha habido mucha polémica porque evidentemente el hito de la transmisión sin hilos muchísimos países querían otorgárselo a sí mismo, pero está ya fuera de toda duda que fue Julio Cervera el que consiguió la primera transmisión con 13 años de antelación sobre las pruebas de Marconi, de la primera transmisión de fonía. Para que los oyentes lo entiendan, la telegrafía fue uno de los hitos de Marconi y otros inventores, como Tesla, que consiste básicamente en conseguir transmitir una señal telegráfica. ¿Qué conocemos como el telégrafo? Pues el pipi, 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 pipi del código Morse. Por hacer un breve repaso, y que te entienda, porque entiendo que las telecomunicaciones siempre es un poco complejas de entender, pero vamos a intentar hacerlo un poco didáctico. El hito es muy, muy rapidito. Maxwell, que fue el que se basa toda la carrera de telecomunicaciones, consiguió atisbar que la luz era una onda, que la electricidad y el magnetismo son una expresión de la misma cosa. Esa especie de descubrimiento a nivel casi matemático, lo consiguió transmitir a la parte física. Básicamente él consiguió con dos palitos metálicos, elevarles el voltaje y ver que se producía un chispazo, lo que nos pasa a todos cuando metemos el enchufe y observamos ese arco. Ese arco lo vemos como un calambre, como una luz, pero en el fondo un teleco lo que está viendo es que hay una transmisión de una energía que no se está tocando entre un punto y el otro. Hay un arco. Pues Hertz empezó a investigar esto y con esa chispa de alto voltaje, entre dos palos, por así decirlo, de metálicos, vio que eso era una manera de transmitir. Morse, que también estudió el fenómeno, dijo, bueno, ¿y por qué no conseguimos hacer un código mediante el cual cada vez que yo vea una luz pues de determinada duración, le atribuye una letra, pues la A, la B, pues pitido, pues es en este caso, luz y luz. Y posteriormente, pues esto fue una transmisión en muy poco espacio de tiempo, no llega a 20 años, del desarrollo de estas codificaciones. Bradley
dijo, oye, de repente me he dado cuenta que en un tubo al vacío, en un tubo de vidrio, con aluros de plata, ese chispazo que me está produciendo ese palito, consigue emitir una luz a distancia dentro de ese tubo de vacío. Hoy estamos casi todos familiarizados en lo que es ese palito y en lo que es ese chispazo, lo que es esa transmisión, porque la llegada masiva de las transmisiones de wifi en casa, ese palito que tienen los routers que tenemos en casa, ese es el dipolo, que consigue transmitir la información por la cual estamos en Internet en casa. Entonces, ha habido una preocupación sobre esa antena, pero claro, estos fueron los precursores, los que vieron de ese palito o de ese chispazo que se reproducía en cierta distancia, vieron que se podía transmitir un mensaje. Quino, supongo que lo compartirás conmigo. Considero que las telecomunicaciones continúa siendo un mundo por descubrir, todo lo que hay detrás. Bueno, los avances del mundo de la telecomunicación son exponenciales. Desde la integración y la aparición del transistor y que vamos reduciendo cada vez los tamaños de los dispositivos, conseguimos que muchos más chispazos de los que te estoy comentando se produzcan en muchísimo menos espacio. Y eso significa que cada chispazo, como se dieron cuenta estos precursores de la radio, que ese chispazo es un envío de información. Consigue generar una información que con las debidas codificaciones, como Morse comprendió, podían transmitir un mensaje, empleando un medio que encima nos permite hacerlo a distancia. Como consiguió y se dio cuenta enseguida el segorbino del que estamos hablando, que es Julio Cervera, el precursor de esta radio, porque él fue realmente el que consiguió hacer la primera transmisión de fonía, no de telegrafía, no de esos pitidos de código Morse, sino directamente consiguió establecer un enlace sin hilos entre el Cabo de la Nao y Ibiza, que permitían comunicar la península. El ejército evidentemente mostró su interés porque permitía que nuestras islas y que nuestras posiciones al otro lado de nuestras posiciones en el norte de África tuviéramos una comunicación real con todo lo que eso implica hoy. De verdad, Quino, que qué pasión transmitiendo todo esto, y sinceramente era una historia que desconocía y me alegro muchísimo de apostar por este tema en el programa de hoy para conmemorar así también de alguna manera el Día Mundial de la Radio y destacar la figura, como así podemos decir, de este gran inventor como es Julio Cervera Baviera. Quino, sí que me gustaría, porque es constante la evolución en el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Estamos viendo hasta qué punto estamos llegando y, lo más importante, la apuesta de valor, ¿no? Para la sociedad en general. ¿Piensas que la gente es consciente de todo lo que nos aportan? Vamos a ver, la gente ya no es consciente, la gente ha incorporado la telecomunicación en su día a día. Hoy es inconcebible el que una persona no tenga su vida estructurada conforme al acceso inmediato a la información, derecho constitucional, por otro lado, que no planifique su vida a través de elementos de comunicación incluso, yo siempre lo digo, sobre todo dentro del ámbito de los ingenieros de telecomunicación, que somos la gran desconocida. Sí. No se da cuenta muchas veces la gente de que prácticamente todos los elementos físicos del resto de las disciplinas son elementos de comunicación. La onda de cuando tomamos el sol, en la transmisión del calor, todo esto un ingeniero de telecomunicación lo puede llegar a ver como una transmisión de una señal que yo puedo medir y por la cual yo puedo enviar un mensaje. Entonces, pues estamos hablando de una evolución, pues que en 10 años el grado de integración que se está consiguiendo es absolutamente inaudito en la historia de la humanidad y se debe sobre todo al grado de integración y del acceso a esa propia tecnología al común de los mortales, ¿no? Con una programación cada vez más fácil y con una necesidad en la cual hoy en día pues casi todo el público
pues se ha preocupado por las telecomunicaciones, desde pequeñas cosas, ¿no? Como pues, cuando te pones el wifi en casa y tener que comprobar cómo la transmisión de la señal llega mejor de una manera u otra, buscar repetidores, buscar soluciones, pero al final todo el mundo está buscando esa integración dentro de su propia vivienda de los sistemas de telecomunicación. Qué maravilla, Quino. Antes de poner el punto final a la entrevista, nos queda un minuto. Como colegiado del COGIT, ¿por qué es importante la unión, el colegiarse? Siempre digo que juntos somos más fuertes. ¿Tú lo sientes así también? Bueno, la telecomunicación es una disciplina transversal. De hecho, entre propios compañeros muchas veces desconocemos el alcance, que preguntabas hace un rato sobre esa evolución de las telecomunicaciones, el alcance de nuestras disciplinas desde obra civil, pasando por transmisiones de cualquier estilo y tipo, a procesado de datos. Digamos que es una carrera absolutamente transversal. La colegiación o el permitir tener contacto con el resto de compañeros muchas veces te permite decir, bueno, pero en serio que nosotros también estamos metidos ahí, y la verdad es que es un gran descubrimiento. Y Jessica, si me permites para por supuesto, para finalizar, una pequeña anécdota. Claro, compártela. Es una anécdota local de Segorbe, pero mira, hace recientes meses falleció Teresa Velázquez, que es la tía. Vamos a ver, su tío abuelo era este inventor, Julio Cervera, de aquí de Segorbe. Pues esta señora, Teresa Velázquez, murió con 111 años, la mujer más longeva de la Comunidad Valenciana. Y resalto esta noticia porque muchas veces ha habido un poco de intoxicación, lo que le llaman ahora o que le llamáis en los medios de periodísticos, respecto a la peligrosidad de las transmisiones o de las antenas. Y bueno, pues con 111 años, la sobrina nieta de Julio Cervera, pues nos dejó hace poco siendo la mujer más longeva de la Comunidad Valenciana. Imagínate, sí que es una anécdota, ¿eh? Aquí no. Vamos, más ondas y más inventos que pudo experimentar desde niña en su casa, no creo que nadie jugó tanto con el electromagnetismo. Sin duda alguna. Quino, ha sido un placer, de verdad. Ha sido un descubrimiento, Julio Cervera, y tú también has sido un descubrimiento, porque con esa pasión que nos has transmitido nos ha llegado muchísimo, y con esta entrevista y contigo, Quino, queremos conmemorar, como decíamos, ese día de la radio que nos apasiona tanto. Gracias, Quino, por estar con nosotros. A vosotros, Jessica, muchísimas gracias. Abrazos, feliz fin de semana.